Hola a todos. Para nosotros es muy grato compartir con ustedes este espacio. Los últimos días hemos estado trabajando arduamente para poderles brindar información que es de su interés, pues recientemente han surgido importantes acontecimientos de orden legal que impactan sin lugar a dudas el sector inmobiliario. Entre estos acontecimientos, sin lugar a dudas, está la emergencia social ecológica decretada por el Gobierno Nacional, medida adoptada para mitigar el flagelo de la pandemia a causa del COVID-19. Esta sin duda es una circunstancia que afectó muchos sectores de la economía. La actividad inmobiliaria, especialmente dirigida al arrendamiento de bienes inmuebles, fue una de ellas. El impacto no solo generó preocupación en los contratos de arrendamiento destinados al comercio, esa misma preocupación se extendió incluso a los contratos de arrendamiento que están destinados a la vivienda familiar. Hoy muchos arrendatarios comerciantes han tenido que cesar en el ejercicio de su actividad comercial para honrar el deber de aislamiento que nos correspondió a todas las personas. Sin duda, frenar la operación comercial de esa forma, en muchos casos, genera la incapacidad de atender los costos fijos de un negocio, entre ellos el pago del canon de arrendamiento y cualquier otra obligación económica. En igual medida, hoy muchas personas que fungen como arrendatarios de bienes inmuebles destinados a la vivienda familiar han perdido sus empleos o han sido objeto de suspensión de sus contratos de trabajo, generándose como consecuencia la misma incapacidad de pagos frente a las obligaciones económicas, especialmente de los contratos de arrendamiento. De otro lado, en un sector que es igualmente vulnerable, se encuentra el propietario, cuya fuente de ingresos en muchos casos está representada en los cánones de arrendamiento que devenga. O también está el caso de aquellos propietarios que dependen de dichos ingresos para honrar sus propios créditos, entre ellos los créditos que seguramente tuvieron que acceder para comprar dicho bien inmueble que hoy es objeto de arrendamiento. Sin duda, en medio de toda esta problemática también se encuentran ustedes, las oficinas inmobiliarias. Oficinas cuyo papel no solo ha resultado fundamental en medio de esta situación, sino que también ha visto afectados sus procederes e ingresos, ya que su posición mediadora entre el propietario y el arrendatario sin duda ha significado y va a seguir significando una carga operativa que no se compadece con los ingresos que ustedes devengan por comisiones. Aún así, para ustedes han surgido inquietudes con las que seguramente nunca antes habían tenido que sortear. De otro lado, está el Gobierno Nacional, encargado de dar manejo a toda esta emergencia económica, social y ecológica. Claro está, dentro del marco del estado de excepción, situación que entre otras cosas ha sido regulada por el reciente decreto 579 que determinó que en principio plurales inquietudes, pero que sin duda también ha culminado e impactado el deber de todas las partes del contrato para que puedan lograrse acuerdos que por una parte no conduzcan a la desocupación masiva de inmuebles y que por otra parte más bien conduzcan a que las personas puedan honrar los pagos de las obligaciones económicas, accediendo a facilidades tales como la concesión de plazos, descuentos totales de intereses, penalidades, entre otras. Lo cierto es que en medio de toda esta crisis han surgido muchas inquietudes para cada uno de los extremos del contrato de arrendamiento. Por un lado, el arrendatario en plurales oportunidades se ha preguntado si tiene derecho o no a exonerarse del pago o a qué es que tiene derechos. Por su parte, el propietario o arrendador se pregunta lo propio: ¿a qué derechos tengo? ¿En qué obligación tengo yo que si estoy obligado o no a rebajar el canon o el precio del arrendamiento? También se preguntan de manera conjunta qué se debe hacer si las entregas previstas para los inmuebles no se pudieron efectuar como consecuencia del aislamiento. ¿Qué pasa con aquellas obligaciones de pago si el inmueble fue desocupado pero no se logró formalizar su entrega? De su lado, también se encuentran ustedes las inmobiliarias que se preguntan con mucha frecuencia: ¿qué caminos tomar? ¿Cómo formalizar los acuerdos de pago sin poner en riesgo o afectar de manera negativa las coberturas de las pólizas o las fianzas que los respaldan? En general, todos se preguntan: ¿cuál es la mejor alternativa? ¿Cómo ejecutarla? Sin lugar a dudas, cualquier decisión que se adopte debe estar precedida y fundada en una muy buena orientación. Una orientación que sea objetiva,
de confianza y especializada. El patrimonio construido no se puede poner en riesgo solo por actuar de manera apresurada y desorientada. Por eso es que este ejercicio tiene como propósito facilitarles en parte esa orientación. Y empecemos por diferenciar los términos establecidos en el decreto 579 del 2020, el cual habla de 3 momentos definidos en el tiempo que quiero que los tengamos muy presentes para el desarrollo de este ejercicio. El primer término, el de la declaratoria de la emergencia, entendiendo que la declaratoria de emergencia es un estado de excepción que contempla la Constitución Política de Colombia, en el que, entre otras cosas, el presidente de la República se faculta para regular aspectos coyunturales expidiendo decretos con fuerza de ley, entendiendo que en principio estas son facultades propias del Congreso. Por eso el decreto 417 del 2020 indica que este periodo de excepción comienza a partir del 17 de marzo y culmina el 17 de abril. Claro está que el presidente de la República, en virtud de las facultades que le concede el artículo 215 de la Constitución, puede prorrogar dicho periodo como hasta ahora ha sucedido. El segundo término a tener en cuenta es el término del aislamiento preventivo. Esta medida adoptada mediante el decreto 531 del 8 de abril del 2020 establece que el aislamiento se extiende por ahora hasta el 27 de abril. Sin embargo, a voces del ministro de Salud hace unos días, se sugería que dicho término puede replantearse. El tercer término a considerar es el que tiene o el que está contenido en el decreto 579, que en varios de sus artículos, como lo veremos, comprende el periodo establecido entre el 15 de abril, que es la fecha de expedición del decreto, y el 30 de junio del 2020. Es importante destacar que el proyecto del decreto, que en algún momento circuló por diferentes redes sociales antes de conocerse el texto oficial del decreto, precisaba en la mayoría de acontecimientos regulados que los periodos de excepción estaban contemplados durante el periodo de excepción más 2 meses. Y dijimos pues que ese periodo de excepción del que les hablaba podía prorrogarse inclusive hasta tal vez por 90 días, porque eso está dentro de las facultades del presidente. Este fue uno de los cambios que trajo el decreto 579 recientemente. Considerados entonces estos 3 aspectos, es importante tener en cuenta además 6 aspectos principales del decreto 579 del 2020, de la siguiente manera. El primer aspecto: la suspensión de las acciones de desalojo. Según el artículo 1 del decreto, durante la vigencia comprendida entre el 15 de abril y el 30 de junio no podrá ejecutarse ninguna orden de desalojo vigente que haya sido ordenada por alguna autoridad judicial o administrativa. Esta disposición es aplicable, por supuesto, a los contratos de arrendamiento sin distinguir su clasificación. Algunos arrendadores estaban por ejecutar ya sus órdenes de lanzamiento, incluso con fechas fijadas desde mucho antes. Estos casos, sin lugar a dudas, van a tener que ser sometidos nuevamente a la paciente espera que ya es conocida en este tipo de actos. El segundo aspecto, que está relacionado con los ajustes del canon. Debemos tener en cuenta que frente a este aspecto, el decreto contempla un verbo rector que es aplazar, es decir, que si el reajuste del canon debía aplicarse por efecto de la prórroga del contrato o por acuerdos privados entre las partes, dicha disposición es aplazada. Este aspecto fue de gran alivio, pues erradamente, en principio, el gobierno nacional a través del ministro de Vivienda anunció que se trataba de congelar, y este término generó innumerables desinformaciones que, entre otras cosas, invitaban al no pago de las obligaciones. Como era de esperarse, la tiranía de las redes sociales no se hizo esperar y ese mensaje equivocado ya era vox populi. De esta manera, los cobros de los incrementos, comprendidos entre el 15 de abril y el 30 de junio, se aplazan, lo cual significa en principio que sí puede haber un cobro retroactivo del mismo, pero ojo, siempre y cuando este sea cobrada de manera gradual y proporcional a partir del mes de agosto y durante los meses de ejecución del contrato. Dicho así, si el incremento, por ejemplo, se debía aplicar el 15 de abril, quiere decir que durante los 15 días de abril, mayo y junio, el incremento causado lo debemos cargar al cupón o factura de pago de manera proporcional durante el número de meses que falte para la terminación del contrato o la vigencia.
este aspecto puede sugerir un ajuste en su facturación, dado el caso que muchos expidieron sus facturas de pago del mes de abril antes de conocerse el decreto oficial, incluyendo el incremento pleno. El tercer aspecto, las reglas especiales para el pago. Precisa el decreto en su artículo tercero un nuevo verbo rector, como quiera que precisa el deber. Y quiero resaltar esa palabra deber, que es el deber de las partes en orientarse a la formalización de acuerdos que, por una parte, no pongan más en riesgo la estabilidad contractual y la continuidad de los contratos, y por otra, permita encontrar alivios que conduzcan al pago de las obligaciones económicas de los contratos de arrendamiento. En este aspecto, quiero destacar la vital importancia que tienen los mecanismos alternativos para la solución de controversias, ya sea los de naturaleza contractual como los del contrato de transacción regulado en el artículo 2469 del Código Civil, cuya naturaleza jurídica está determinada para prever litigios eventuales o terminar existentes. También mecanismos como los de la conciliación, cuyas actas de acuerdo prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada, o el arreglo directo. Los centros de conciliación, especialmente los de las cámaras de comercio, han ofrecido en su mayoría alternativas a los arrendatarios comerciantes inscritos para acudir de manera gratuita a jornadas de conciliación. Pienso que debemos aprovecharlas. Realmente este puede ser un buen camino y que, entre otras cosas, se atiende el espíritu de la norma. Retomando este aspecto, el artículo tercero tiene en cuenta, en principio, que no debemos caer en el juego de los arrendatarios o de algunos arrendatarios que pretenden sacar provecho de esta situación y sin necesitarlo solicitan aplazamientos o condonaciones. Debemos dar un manejo puntual a cada caso. Segundo, aplica para moras que se causen a partir del 15 de abril y hasta el 30 de junio. No olvidemos los 3 momentos en el tiempo descritos al inicio de este video. Sin embargo, ya hemos visto casos de arrendatarios cuya mora es anterior a la emergencia y aún así han pretendido dar alcance a esas moras pretendiéndose amparar dentro de los beneficios del decreto. Tercero, recordemos que los descuentos de capital no son obligatorios, son voluntarios. Así, conviene tener en cuenta que las diferencias para aplicar las exenciones contempladas en el artículo tercero dependen de si hay o no hay acuerdo para el pago. Por ello, el deber que se nos impone. Entonces, si hay acuerdo, no puede haber cobro de intereses, ni penalidades, mucho menos condiciones que sugieran penalidades en determinados eventos. Si no hay acuerdo, no se extingue la obligación de pago a cargo del arrendatario y eventualmente, en caso de que no se atiendan el pago en los periodos determinados en el contrato, este podría someterse al pago del interés corriente bancario equivalente al 50% de la tasa que esté establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es importante destacar que la norma precisa algo de importante relevancia, y es que indica que los acuerdos logrados, independientemente de la formalidad que se adopte para lograrlos, forman parte integral del contrato de arrendamiento. Conocidos estos aspectos, entonces surge la pregunta: ¿la celebración del acuerdo supondría entonces la modificación del contrato? La respuesta sin dudas es sí. Entonces surge una pregunta adicional, y es si debo considerar dicha modificación como un aspecto que pueda suponer un riesgo frente a las coberturas de mi póliza o fianza. Es en este punto en donde debemos tener especial cuidado. Y la invitación es entonces a conocer de fondo los clausulados de sus pólizas y sus contratos o reglamentos de fianza, los cuales generalmente contemplan aspectos generales tales como el deber del asegurado o el afianzado de informar cualquier modificación que se haga del precio en el canon, considerando justamente que el no pago de aquel es el riesgo asegurado o afianzado. Por ello, cualquier acuerdo que implique la modificación del precio no solo debe informarse para efectos de ajuste de las primas, sino que también incumplimiento del deber de informar formalmente y dentro de los tiempos establecidos en los clausulados a dichas entidades afianzadoras o aseguradoras. No informar o ejecutar en indebida forma un acuerdo que contemple condonaciones o compensaciones en las obligaciones económicas que están amparadas
puede suponerles a ustedes, los asegurados, la pérdida del derecho a ser indemnizado o afianzado. Por ello es importante saber y conocer de qué forma celebrar, formalizar e informar los acuerdos que surgen desde la comunicación que sugiere la intención de llegar a un acuerdo hasta la culminación o materialización del mismo, ya sea por acuerdo de transacción, por conciliación o por arreglo directo. Este aspecto requiere sin duda mucha orientación especializada. Muchos se preguntan también cómo firmamos los acuerdos o celebramos las audiencias de conciliación si estamos en confinamiento. Sencillo, para los primeros, es decir, aquellos que se logran por transacción, en términos ordinarios, se ejecutarían con la firma y presencia física de los firmantes. Sin embargo, la Ley 527 de 1999 establece el principio de equivalencia funcional, que habilita o homologa esos medios electrónicos con los medios físicos y les imparte el mismo efecto jurídico. De tal suerte que una firma escaneada o a través de correo electrónico sería plena y perfectamente válida. Para el segundo caso, el de las audiencias de conciliación, los centros de conciliación, especialmente los de las cámaras de comercio, han dispuesto herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo de audiencias desde la comodidad de nuestras casas u oficinas a través de medios virtuales, que garantizan no solo la participación activa en las audiencias y la comparecencia de las partes, sino que también facilitan la formalización del acuerdo sin que el acta pierda sus méritos. El cuarto aspecto está relacionado con la prórroga de los contratos. Importante tener en cuenta que en este aspecto los contratos cuya vigencia debía culminar en el periodo comprendido entre el 17 de marzo, ojo, desde la expedición no desde la expedición del decreto, sino desde la declaratoria del estado de excepción, y hasta el 30 de junio, se consideran prorrogados hasta entonces, es decir, hasta el 30 de junio. Sin embargo, aquí juega un papel importante tener clara la diferencia en los tiempos, porque por ejemplo, ¿qué pasaría si las restricciones de movilidad son levantadas el 27 de abril como se ha anunciado hasta ahora y el arrendatario puede hacer la entrega sin necesidad de extenderse hasta el 30 de junio? En este caso, la entrega bajo esas circunstancias sería perfectamente válida, como también lo sería extenderse hasta el 30 de junio si se quisiera. Claro está, atendiendo las obligaciones de pago hasta el día en que la entrega se surta bajo las condiciones establecidas en el contrato. Lo anterior, sin lugar a dudas, apela a las reglas generales de la autonomía privada que tienen las partes, pues pueden o no extenderse hasta el 30 de junio, claro, en la medida en que no existan disposiciones que restrinjan la movilidad más allá de como está previsto, es decir, al 27 de abril. Esta norma, tengámoslo en cuenta, permite el pacto en contrario. El quinto aspecto, que está relacionado con la celebración de los contratos nuevos, se trata de aquellos contratos en donde no se pudo llevar a cabo la entrega del inmueble, pero que el contrato fue debidamente celebrado, es decir, que nació a la vida jurídica. La norma indica que el mismo quedaría suspendido hasta el 30 de junio. Significa entonces que a menos que las circunstancias de movilidad permitan lo contrario y las partes autónomamente pacten lo contrario, lo cual sería admisible, a partir del 1 de julio surgiría para el arrendador la obligación de entregar y para el arrendatario la obligación de recibir y además atender las obligaciones económicas del contrato. También es importante destacar que la vigencia del contrato no se altera. La fecha de inicio no será la del 1 de julio, será la que quedó pactada en el contrato, ya que el mismo había quedado en suspenso, lo cual no supone el cambio de fechas de inicio en su vigencia. El sexto aspecto, que está relacionado con el ámbito de aplicación. A voces del artículo 6 del decreto, todo lo anterior aplica para, primero, contratos con destinación de vivienda urbana y dentro de las clasificaciones del artículo 4 de la Ley 820 del 2003. También todos aquellos contratos de arrendamiento de bienes inmuebles regidos por el Código Civil. Contratos de arrendamiento celebrados con personas naturales que puedan clasificarse dentro del concepto de micro, pequeña y mediana empresa. Es claro que estas normas no aplican para grandes empresas como las grandes superficies o cadenas, entre otros. Contratos celebrados con personas jurídicas
Pero ojo, personas jurídicas sin ánimo de lucro y que estén debidamente registradas ante el Ministerio del Interior, no cualquiera lo es. Por ejemplo, las fundaciones, algunas instituciones educativas, formal o no formal, iglesias, ancianatos, entre otros, siempre y cuando estén inscritos. En algunos casos, por desconocimiento o por falta de asesoría, algunas inmobiliarias celebran este tipo de contratos con estas entidades como si fueran contratos comerciales o los rotulan como contratos con destinación comercial, cuando en realidad este tipo de contratos con este tipo de personas jurídicas sin ánimo de lucro tienen una formalidad diferente. Tengan cuidado porque este desconocimiento podría suponerles un riesgo frente a las coberturas de su seguro o fianza. Para finalizar, quiero sugerirles, además de paciencia y no entrar en pánico, considerar que a pesar de que muchos arrendatarios o actores en torno al contrato de arrendamiento han adoptado como propias las teorías de la fuerza mayor contempladas en el artículo 69 del Código Civil, o la teoría de la imprevisión que conlleva a la revisión contractual en la forma contemplada en el artículo 868 del Código de Comercio, todo con el fin de relevarse del pago de sus obligaciones, desconociendo que este tipo de eximentes de responsabilidad no suponen el exterminio o la extinción de la obligación de pago, sino es de las sanciones en torno al incumplimiento, tales como intereses, penalidades, indemnizaciones, entre otros. Sumado al hecho de que este tipo de eximentes requieren de declaratoria judicial y no solo de la voluntad de la parte que pretende aplicarlo. De esta manera esperamos haberles brindado orientación para que sus decisiones no sean imprecisas. Esperamos haber ofrecido siquiera una luz en medio de toda esta tormenta que de manera inesperada ha generado plurales situaciones. Estaré atento a cualquier pregunta. No olviden seguir nuestras redes sociales y contactarnos a través de los medios virtuales en donde generalmente estamos publicando información que es de interés para ustedes los inmobiliarios. Reciban un cordial saludo.